Esta mañana al rector de la Universidad Mayor de San Andrés, a quien de verdad le agradezco mucho por estar acá con nosotros. Muy buenos días. Fue una semana muy difícil, fue una semana muy complicada la anterior por las movilizaciones, los enfrentamientos, heridos y detenidos que se registraron. El diálogo todavía no se ha logrado instalar. A estas alturas, después de tantos días, más de un mes de movilización, ¿qué evaluación tiene como Universidad Mayor de San Andrés? Bienvenido. Buenos días. Yo creo que se ha dejado injustificadamente crecer el conflicto sobre la base de posiciones atrincheradas de ambas partes y obviamente eso, además de prolongar el conflicto, genera una incertidumbre en la ciudadanía. El gobierno está incurriendo en un error, es que ellos piensan que esto es como una pulseta, ¿no? Y quién redobla el brazo a quién. Creo que a partir de ese concepto, obviamente, es la base y la causa para la prolongación del problema, cuando a estas alturas ya deberían estar sentados en una mesa de negociación, estudiando todas las posibilidades legales de resolver el problema. Evidentemente, el artículo en cuestión, en el Código Penal, es un artículo no solo mal redactado, sino atentatorio al derecho de los profesionales en general, porque parte del principio de culpabilidad, cuando la Constitución y las normas universales sobre derechos humanos plantean que se presume la inocencia de una persona mientras no se pruebe su culpabilidad. Reitero, es un principio que está en la Declaración Universal, en los pactos y convenios internacionales que Bolivia les ha suscrito, pero además está en la Constitución Política del Estado. Entonces, si estos principios son jerárquicamente superiores al artículo y algunos otros artículos también del Código Penal, del que promulgaron recientemente, es obvio que son inaplicables. Y en esa medida debería buscarse una solución, pero no en el sentido de ver quién pierde, quién gana. Ese es el defecto troncal de las autoridades, que cuando se presenta un reclamo de un determinado sector, en lugar de ver cómo se pone de acuerdo con ese sector y busca una solución consensuada, ellos asumen que en el otro lado está su enemigo. Entonces, en esa lógica de guerra, ¿no?, hay que derrotar al enemigo, así lo asumen. Ha pasado con los potosinos, con las personas discapacitadas y otros sectores. Su enemigo está al otro lado. Y por tanto, en ese pensamiento, reitero, de guerra militar, hay que doblegar al enemigo. Ahora, la relación entre el gobierno y los médicos no ha sido una relación fácil, es una relación accidentada en todo caso. Este no es el primer antecedente de que están desencontrados. El primero fue sobre las 8 horas, las 6 horas, 8 horas y todo aquello. Entonces, como que ya venía una carga entre ambos sectores negativa, una carga que finalmente desemboca en esto. Sí, porque los temas que se debaten, que se reclaman, no son sencillos. Son temas que ha generado bastante discusión en diferentes sectores, pero lo que se tiene que evitar acá es, más allá de lo controversial que tiene que ver el tema, es evitar vulnerar derechos. Y en este caso, en el ámbito salud, esto ya ha dejado de ser un aspecto que se relaciona exclusivamente con médicos o docentes o estudiantes de la Facultad de Medicina. Va más allá ya, porque en esta semana otros sectores quieren incorporarse, ¿no?, a la lucha. ¿Por qué? Porque sienten que potencialmente la persistencia de esta norma, la vigencia de esta norma, les va a afectar. Entonces, eso es lo que tiene que ver el gobierno. Y como le dije, mirar de igual a la sociedad civil, a los sectores en conflicto, y buscar una solución sin analizar quién pierde o quién gana. Ese no es el problema hoy día. Es que todos ganemos. ¿Y cómo ganamos todos? Consensuando, cediendo a ambas partes en sus posiciones. Y a estas alturas es necesario que se reflexione en esa medida, pero si tú adviertes como periodista, la anterior semana, lo único que ha hecho el gobierno es satanizar la marcha, las movilizaciones, satanizar el involucramiento de otras instancias, como por ejemplo de la misma universidad, allanar los predios universitarios. Es decir, siempre responde por la vía de la fuerza, incluso del insulto a quienes se movilizan, en lugar de buscar con una mentalidad conciliadora cómo se allana este problema. Bueno. Y ojalá que esta semana, que tú dices
que puede incrementarse la movilización, el gobierno tendría que responder exclusivamente con diálogo, desde luego sin condiciones, porque es otro error. Muy bien, dialogamos, pero suspendan sus medidas, cuando es al revés. Todos los conflictos han sido resueltos con el diálogo y la suspensión de la medida es consecuencia del arreglo que hasta se llega en ese diálogo. Usted dice, es necesario el diálogo. 34 días, con hoy son 34 días de conflicto. Es necesario el diálogo. Yo le respondo, o le pregunto más bien, ¿es posible? Es, en mi opinión... ¿Todavía es posible? Todavía es posible, incluso pese a la vigencia de la norma, pero esta norma, en mi opinión como abogado, es inaplicable constitucionalmente. Pero si el gobierno decidiera ya sea modificarla o buscar formas alternativas de solución, no está perdiendo autoridad. Es lo que hay que entender. Parece que en esa lógica Sánchez versainista, ¿no? Se piensa que el ceder en algo, el arreglar con la otra parte es perder el principio de autoridad. Mentira, es una lógica que la practicó el MNS en sus tiempos. No. Hoy día el dialogar con la parte que está en conflicto es más bien mostrar un perfil democrático. Y eso le cae muy bien a la ciudadanía. Y ojalá que bajo esa lógica reflexiva se busque una solución. A mí me inquieta porque, mira, en el caso de la universidad, tú ves que al enterarse que, pese al receso universitario, al enterarse que se ha allanado, la policía allanó los predios universitarios, al día siguiente han dejado, no obstante estar de vacaciones, estudiantes y docentes, se han plegado a esa marcha. Y ya una facultad, en su consejo facultativo, ha resuelto pedirme que convoque al consejo universitario para esta semana. Lo voy a tener que hacer. ¿Y qué va a pasar ahí? Que se van a involucrar más unidades académicas y la idea no es esa de seguir generando más conflicto. Por eso yo digo, antes de que este problema se agrande más, ¿no? Estamos a tiempo para que el gobierno hoy día mismo convoque a los dirigentes que están liderizando este movimiento, se sienten en una mesa y yo le aseguro, si hay voluntad política, en menos de 2 horas sale la solución humo blanco, todos ganamos, ¿no? Y bueno, problema resuelto. Ojalá sí se materialice lo que estoy expresando como deseo, pero también reflejando una aspiración ciudadana. Bien, le agradezco mucho por haber estado acá con nosotros, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, el doctor Waldo Albarracín, a propósito del conflicto. 34 días de conflicto entre los médicos y el gobierno, 34 días de conflicto con piquetes de huelga de hambre de por medio. Nosotros seguimos.